días, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Vecinos. Este miércoles a las 8:30 en Telearacena volvemos a conocer a un nuevo vecino de Aracena. Nuestro protagonista de hoy se llama Fernando Bono, lleva 16 años viviendo en nuestro pueblo, en Aracena, pero antes de vivir aquí estuvo viviendo en Aguafría, en el Monaster La Real. Es un apasionado de la cultura, del arte, estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y ha dedicado su vida pues a este mundo artístico concretamente y sobre todo profundizando en la escultura. Imparte el taller de escultura en la Factoría Cultural, donde muchos alumnos han pasado por este taller. Hoy lo vamos a conocer muchísimo mejor en este programa de Entre Vecinos, el último de la temporada. Love of mine, someday you will die, but I will be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding lights, tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy sides. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman. Comenzamos este programa de Entre Vecinos en un lugar en el que tenemos unas vistas preciosas de Aracena. Estamos en la casa de nuestro protagonista de hoy en Entre Vecinos, Fernando Bono, y estamos en la azotea, donde vemos un paisaje serrano precioso y además disfrutando de las buenas temperaturas que tenemos a estas horas de la mañana aquí en nuestro pueblo. Bueno, y claro, disfrutando también de la buena compañía de nuestro protagonista, de Fernando Bono. Muy buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenos hemos días. cogido un lugar, yo creo que precioso, ideal, además acompañándonos por un cielo, ¿verdad? Para empezar este Entre Vecinos. Queríamos conocerte mejor porque sabemos que eres escultor, que tienes tu taller de escultura del que hablaremos más adelante, exposiciones que habéis puesto, que habéis mostrado aquí en Aracena, pero claro, decíamos, bueno, este hombre de dónde es, qué nos tiene que contar, qué puede aportar, ¿no?, a los vecinos y al pueblo de Aracena, así que aquí estamos en tu casa. Fernando, cuéntanos, tú eres de Huelva capital, onubense y apasionado de la sierra de Aracena, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde nace, cuáles son tus... Sí, yo siempre he tenido vinculación con la sierra y realmente soy vecino de Aracena desde hace relativamente poquito tiempo, aunque llevo muchos años trabajando en Aracena con el taller de escultura y con toda la sierra, vinculado con toda la sierra y haciendo muchos proyectos de cultura aquí, ¿no? Eso es. Yo soy de Huelva, nací en Huelva capital, soy del baby boom de los 60. Mis padres llegaron a Huelva desde Sevilla por el sector servicio. Mi padre es farmacéutico y fue a Huelva a montar una farmacia, aunque después nunca se dedicó a la farmacia, la dejó siempre en cuanto pudo. Y yo he vivido en Huelva hasta que me fui a vivir a Sevilla con los estudios, a estudiar Bellas Artes. Mi relación con la sierra ha sido siempre desde pequeñito porque mis padres estaban enamorados de la sierra, les encantaba la sierra, les encantaba el mundo rural, con ellos he viajado mucho y siempre he tenido una relación de viajar bueno, prácticamente hemos viajado por toda España, Portugal, Francia,
y mis padres siempre buscaban, en un principio nunca nos querían llevar, porque no nos llevaban a nosotros nada más que cuando era de ocio, ¿no? Pero esa relación con la cultura empieza un poco ya cuando empezamos a hacernos un poquito mayores, claro. Y empieza a querer llevarnos pues, a conocer las catedrales, los museos, y empieza a tener mucha relación con la cultura, tiene mucha inquietud por eso, por viajar, por conocer otras culturas y por conocer sobre todo el arte y la arquitectura, ¿no? Que es otra de mis grandes intereses, ¿no? La arquitectura. Muy bien. O sea que te viene un poco de tus padres que potenciaron, a ti te gustaba obviamente, pero tus padres potenciaron eso o ayudaron, ¿no? Sí, mis padres siempre han sido personas que han estado vinculadas a la cultura también por sus amigos, tenían amigos artistas. Mi madre siempre ha tenido una inquietud mi padre de joven también pintaba, ¿no? Pero vamos, yo creo que a mí me llega el tema de meterme en el arte y en la cultura sobre todo por mi padrino, ¿no? Que mi padrino pintaba, hacía fotografía y él pues me fue como fue el primero que me regaló un maletín de pintura cuando tendría yo 8 o 9 años, ¿no? Y después fue el primero que me regaló una cámara de fotos y me encantaba eso de meterme en el cuarto oscuro con él y revelar ese misterio de que apareciera en la fotografía, que era una cosa misteriosa y estupenda, ¿no? Y con él aprendí mucho en ese sentido y desde entonces, o sea, desde que yo tuve ese maletín que me regaló él, yo siempre he pintado y siempre he tenido esa inquietud por hacer cosas con las manos, ¿no? Siempre he sido un manual, ¿no? De hacer cositas que después podía vender o cositas que podía, ¿sabes? O buscar la manera de construir algo o de crearlo, ¿no? Y me aliaba con mis hermanas y siempre hacíamos cositas para... Con tus hermanas, porque ¿cuántos hermanos sois? Somos cuatro hermanos, todos muy seguidos, o sea que son 2 niños y 2 niñas, pero somos todos muy seguidos y o sea, de edades muy cercanas, ¿no? Unos a otros, y por lo tanto hemos tenido siempre mucha relación, ¿no? Tanto en la infancia como después en la adolescencia y en la juventud, y todavía seguimos teniendo muchos amigos comunes y somos muy colegas. Bueno, y vamos a un poquito volver al principio, esa infancia en Huelva, ¿cómo fue? ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué recuerdas de esa infancia? Bueno, yo qué sé, yo en Huelva, vivía en un barrio en la Isla Chica y tengo un recuerdo muy de barrio, ¿no? Mi colegio estaba al lado y yo pues, vivía muy cercano a la marisma y de esos paseitos eso de escaparnos a las vías, a buscar azufre y tal, de los trenes que pasaban por allí, ¿no? Porque había una cosa que se mezclaba con clorato y se hacían petardos, ¿no? Entonces íbamos a buscarlo allí. Y era una vida muy de barrio, del barrio, ¿no? Después yo lo que pasa es que con mis padres, con ese afán por viajar, sí es lo que me... Y son mis primeros contactos con la sierra, además, ¿no? Que es cuando mis padres, siempre que podían, se hacían sus 2 horas y media de viaje que costaba, que eran los viajes de venir desde Huelva por esa carretera terrible, y se venían a la sierra a lo mejor a pasar unos cuantos días, ¿no? Buscando a alguien que nos diera alojamiento y comiendo, porque no había restaurantes como hay ahora ni nada, ¿no? Entrabas en un bar y decías, pues, si alguien te hacía algo de comer, ¿no? Y veníamos mucho por aquí, sí. Y bueno, ¿cómo vivías tú esa infancia, a lo mejor ya un poquito más mayor, adolescencia en la sierra? O sea, es una diferencia, ¿no?, entre la ciudad, aunque hacías vida de barrio, que no es tan... Pero claro, no tiene nada que ver, o sea, lo urbano con lo rural, ¿no? A mí me atraía, ¿no? O sea, yo... será por los viajes con mis padres de ir a la montaña y de tal, ¿no? A mí me atraía mucho el paisaje, ¿no? Me ha atraído siempre el paisaje en general y lo he utilizado también mucho en mi obra, ¿no? Y a mí el paisaje de la sierra es que me parecía como muy sano, muy puro, ¿no? Y ese fresquito que había aquí siempre, ¿no? Tan verde, todo tan verde. Y entonces, yo qué sé, yo en la adolescencia empecé mucho a venirme a la sierra con los amigos, ¿no? Mis padres para eso nos dieron mucha libertad y nos reuníamos unos pocos, cogíamos las mochilas, lo preparábamos todo, nos montábamos en el tren y nos veníamos a buscar donde nos dejaran acampar, ¿no? Que también era una época en la que podías hacer esas cosas, ¿no? Y si no, nos íbamos
yo qué sé, ya después más adelante nos íbamos a la estación de Almonaster, la estación de Girmarken, ¿no? Que estaba en una estación, un sitio abandonado, y utilizábamos la casa para quedarnos allí, ¿no? Nos pasábamos allí medio verano metidos allí, ¿no? Y siempre he tenido esa relación con la sierra de venir, ¿no? Y cada vez lo hacía más, cada vez, ¿no? Hasta que yo decía, este es el lugar donde ya a mí me gustaría vivir, donde yo quiero vivir, ¿no? Qué bueno. Me atrae también mucho el mar, ¿no? Y el paisaje del mar me parece magnífico, pero sabía que el mar no me iba a permitir nunca tener una casa fácilmente, ¿no? Y sabía que aquí era mucho más asequible, ¿no? Bueno, cuéntanos esos viajes que tú haces con tus padres, con tus hermanos, que te transportan a otros lugares, ¿no? Otros paisajes, ¿no? Porque viajé también al extranjero, ¿no? No solamente... Sí, bueno, en la época en la que viajaba con mis padres, al extranjero íbamos poco. Viajábamos sobre todo por España, ¿no? Cuando al extranjero se iban ellos. Nosotros viajamos mucho, sobre todo prácticamente por toda España, ¿no? Hacíamos muchos viajes tanto a lugares más monumentales, ¿no? Buscar las ciudades más monumentales, ¿no? Digamos a León, Salamanca, Ávila, ¿no? Y tengo muchos recuerdos de esos sitios y de toda esa arquitectura, ¿no? Me fascinó en esa época el románico, ¿no? Del norte de España, y me parecían unos sitios como muy mágicos, ¿no? Muy especiales, y también otros sitios mucho más monumentales, las grandes catedrales y tal, ¿no? Y me atraía mucho, ¿no? Todo eso que había ahí encerrado dentro de esos espacios, ¿no? Los castillos, ¿no? Me atraía mucho la arquitectura, siempre me ha traído mucho la arquitectura, ¿no? Y el cómo vive la gente, o cómo ha vivido la gente, o qué uso han tenido los lugares, ¿no? Y esos viajes me atraían un montón, ¿no? O sea, yo lo tengo como un recuerdo muy especial, ¿no? Eso de moverme por esos sitios, ¿no? Y al mismo tiempo era también el viaje a la naturaleza, ¿no? La búsqueda, digamos, a los Pirineos, a los picos de Europa, ¿no? Toda la costa norte, ¿sabes? Eso, y siempre, bueno, y decías el extranjero para nosotros era ir a Portugal, que ya era mucho, ¿no? Claro. que ya era muchísimo, eso de de poder ir a Portugal y cruzar una frontera y tener que entregar pasaportes, ¿no? Que ya después mis viajes, ya cuando yo empiezo a tener más independencia para moverme, es cuando yo ya empiezo a querer moverme a otro sitio, y ya sí me voy a... Pero eso quizás ya cuando empiezas a ser ya adulto, ¿no? Y dices, claro, ya tomas decisión, dices, venga, me voy, ¿no? Y es más cuando ya no vivo con mis padres, cuando dejo de vivir con ellos, cuando empiezo a viajar a otro sitio buscando, y ya busco más el arte, ya busco más, voy más a buscar, claro, ¿no? En eso. Bueno, o viajo al sur también, a Marruecos, ¿no? Sí, también por ese exotismo que a mí me atraía, ¿no? De África, pues también he viajado buscando esos paisajes, ¿no? Y esas otras costumbres, ¿no? Esa otra manera de construir, otras maneras de entender la vida y de entender el arte, en definitiva, ¿no? Que no dejo de buscarlo siempre, vaya donde vaya. Bueno, cuéntame esos viajes que tú has hecho, algún viaje que te haya llamado la atención por alguna cosa, por algo que te haya pasado, ¿cómo los hacías? ¿En plan mochilero o en plan bueno, ordenado? Cuando viajaba con mis padres era viaje familiar, claro, ¿no? Sí. Y pero en tu época ya de más solitario, exactamente, tú ya yo a más partir, mayor. cuando yo empiezo a moverme, que pues a partir de los 17 años, yo empiezo a moverme pues con mis amigos, unas veces buscando la música, y nos íbamos ahora hay festivales en todos lados, pero en aquella época, y yo nos movíamos en un ámbito muy hippie, muy moderno, entonces íbamos buscando, pues yo qué sé, yo me fui a Galicia, a Ortigueira, saliendo de casa sin saber cuánto tiempo iba a estar fuera, ¿no? Yo me iba al festival, que eran 2 días, ¿no? Y acabé estando como 20 días por ahí, moviéndome de un sitio a otro como podía, ¿no? Pues haciendo deos, buscándonos la vida, resolviendo como podíamos, o pidiendo dinero si hacía falta para buscar lo que necesitábamos, ¿no? Pero incluso nos teníamos que colar en el tren para poder viajar, ¿no? Porque decía, de aquí nos salimos a Deo, pues nos colamos en el tren y nos movemos, ¿no? Y eso pues eso lo hice, fui a Galicia, a Ortigueira, al Festival de Música Celta Ortigueira, estuve en el Festival de Jazz en San Sebastián, y después
también viajé ya más de conocer los lugares, ¿no? Y me fui a Barcelona y descubrí a Gaudí, la obra de Gaudí, que me fascinó toda esa arquitectura, la arquitectura de Gaudí, que es muy plástica, muy orgánica, ¿no? Y me pareció fascinante, ¿no? Y el descubrir eso. Y bueno, siempre eran viajes un poco como podíamos, era dinero que tenía ahorrado y cogíamos el tren y salíamos andando hasta donde pudiéramos llegar, y si podíamos ir más lejos, pues cruzábamos la frontera y nos íbamos a Francia, ¿no? Y casi siempre era buscando eso, la cultura y tal, ¿no? Cuando cruzamos, fui a Barcelona con mi novia y estando allí dijimos vámonos a Francia, ¿no? Y nos fuimos que era entonces el Festival de Aviñón, de teatro de Aviñón, que es espectacular, que yo no he vuelto a ir, pero en aquella época para mí fue una cosa espectacular, y nos fuimos a Aviñón a ver teatro, y todo el día viendo teatro en las calles. No teníamos dinero para entrar en las salas, pero como había teatro por todas partes, pues lo veías en la calle, ¿no? Y sobre todo el ambiente que había música, teatro, performance, todo por las calles había de todo, ¿no? Qué maravilla. Fue muy divertido, sí. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene when every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And Mama always told me, be careful who you love, be careful what you do before the lie becomes the truth. And Billie Jean is not my lover, she's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. 40 days and for 40 nights, law was on her side, but who can stand when she's in demand? Her schemes and plans, 'cause we danced on the floor. Me fui de Huelva con 20 años a estudiar Bellas Artes, que deseaba, lo que más quería era irme de mi casa, la verdad, irme de Huelva, ¿no? Era como esa búsqueda de querer salir ya del nido y tal, ¿no? Y me fui con 20 años, me fui a Sevilla. Ya pensé que nunca más iba a volver a Huelva, vamos, al final acabé volviendo por motivos laborales, pero creí que no iba a volver nunca. ¿Cómo fue esa etapa sevillana en la Facultad de Bellas Artes? ¿Cómo la recuerdas tú? Hombre, para mí fue un cambio, y fue además descubrir Sevilla, ¿no? Que yo Sevilla lo conocía, pero con esa rivalidad que ha habido siempre entre Huelva y Sevilla, pues Sevilla era como ese lugar donde íbamos a los conciertos, a comprar tal, a resolver cosas que no se podían resolver en Huelva, ¿no? Y cuando yo llego a Sevilla y llegó la primera primavera que pasé en Sevilla, yo me enamoré de Sevilla y yo me hice muy de Sevilla, ¿no? Empecé a... Y claro, el cambio fue... O sea, sobre todo fue la relación con la gente de la facultad, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que a mi mundo, mi relación con el arte me aportó más la gente que pude conocer en Sevilla y que pude conocer en la facultad, y los amigos que hice y la gente con las que me relacioné, que en sí la técnica o lo que de verdad me enseñaban, ¿no? Para mí la facultad era un espacio donde me permitían trabajar y un lugar donde me encontraba con un montón de gente con las mismas inquietudes, ¿no? Y entonces, claro, también eso influyó mucho que me relacionara con cierto tipo de gente, ¿no? Que tenían esa inquietud que tenía yo por hacer lo mismo, ¿no? Y lo que buscábamos dentro de la facultad
que incluso nos lo criticaban, ¿no? Es que vosotros os creéis ya artistas. Digo, bueno, yo estoy aquí para esto, yo qué sé, yo tengo que creérmelo desde el principio, si no me voy, ¿no? Sí, no, lo tengo muy claro, ¿no? Y claro, empezamos a exponer muy pronto, empezamos a hacer exposiciones, buscar bares donde exponer la obra, fuera, lo que tuviéramos, ¿no? Y nos reuníamos unos cuantos, ¡pum!, allá íbamos a exponerlo, ¿no? Y entonces empiezo a tener mucha relación con otro escultor, que también estudió escultura, con Jorge Arévalo, con el que lo conocí desde nada más entrar en la facultad, y con el que empiezo a tener mucha relación en muchos sentidos, ¿no? Hago exposiciones con él, empezamos a hacer muchos trabajos colectivos, empezamos a juntarnos un grupo de gente donde siempre estábamos los dos, y eso empezó a provocar pues querer hacer cosas, que Jorge es un hombre muy inquieto, muy político, muy reivindicativo, entonces esa reivindicación me la transmitió, ¿no? Y además es un enamorado de Sevilla, es un tío muy culto y con mucha sabiduría sobre lo que es Sevilla, sobre sus leyendas y sobre su historia, y eso me hizo descubrir una Sevilla que yo creo que muy pocas personas te podían enseñar, ¿no? O sea, muy pocos sevillanos podrían incluso conocer, ¿no? Porque él tampoco es sevillano. Él es extremeño, ha vivido siempre en Sevilla, pero es extremeño. ¿Cuál fue la primera exposición? No sé si con este grupo de personas, Sí, con este compañero. Mi primera exposición fue en el año 86. Yo empecé la carrera en el 84, pues llevaba ni 2 años, porque en realidad empecé en el 84 y yo en el 83, no habían pasado todavía ni 2 años, ¿no? Fue realmente en segundo de carrera, estando en segundo de carrera, que yo ya tenía esa inquietud. Yo no solamente pintaba lo que hacía en la facultad, sino en casa estábamos todo el día pintando, ¿no? Claro. Y coincidió con un grupo de gente con las que vivía, otro que estaba conmigo, tal, y Jorge Arévalo, conoció a Peter May, que es un austríaco que había abierto una taberna en San Lorenzo, la taberna Ánima, y quería hacer exposiciones. Entonces Jorge, como era del barrio, lo conoció, le preguntó y Jorge nos dijo, oye, ¿queréis exponer? Tal, nos lo dijo unos cuantos, y allá que nos fuimos todos con nuestras obras a exponer y a hacer nuestra primera exposición, que fue además de las primeras exposiciones que hizo Peter en el Ánima. Todavía sigue haciendo exposiciones, todavía sigue existiendo la taberna Ánima, y Peter es un hombre extraordinario. Y es un hombre que ha creado mucha cultura en el barrio de San Lorenzo, ¿no? Y esa fue la primera. A partir de ahí, bueno, fueron surgiendo sobre todo exposiciones colectivas. Yo hice mi primera exposición individual, la hice en Huelva, pero fue algunos años después. La hice en Huelva creo que fue en una librería. En una librería de Huelva, que habían abierto 9, igual querían hacer exposiciones dentro de la librería y tal, y esa fue la primera vez que hice mi primera exposición individual, donde exponía yo solo mi obra, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nervios? No, que va, yo tengo muy poco nervio. Tengo muy poco nervio a mí. No, y además yo creo que al haber empezado así, de esa manera, ¿no? Que nos juntamos los colegas y exponemos, a mí me quitó ese miedo a exponer, ¿no? Hombre, siempre tienes yo por lo menos lo he tenido siempre, ¿no? Ese respeto, o cada vez lo he ido teniendo más, ¿no? Para ser más correcto. En esa época no me daba igual, yo exponía todo lo que tenía, pum, ahí iba. Pero sí es verdad que en pocos años siempre empecé a preocuparme mucho de qué es lo que exponemos, qué es lo que mostramos al público, ¿no? Y yo siempre he sido muy celoso con qué cosas expongo y qué cosas no, ¿no? Y hay muchas obras que nunca jamás las enseño en público, ¿no? Las tengo en mi casa, se las regalo a mis amigos, pero no las expongo, ¿no? O bien porque no está vinculada a un discurso artístico, que es el que yo quiero contar, o bien porque no son obras que yo considere acabadas o resueltas, o que estén en la misma línea que la otra, entonces no las expongo juntas, ¿no? Y para mí siempre el hacer una exposición se convirtió en algo que era, tengo que mostrar, tengo que contar algo, ¿no? Y para contarlo tiene que estar bien mostrado, ¿no? Claro. Es como, por comparártelo, es como cuando tú haces una obra de teatro, ¿no? No metes cualquier cosa en la obra de teatro. La obra de teatro se cuida de que todo esté bien contado, qué es lo que queremos contar, cuál es el guión y tal, ¿no? Entonces, en una exposición pienso que tiene que ser así, ¿no? Y lo hago en general en todo, ¿no? En mi trabajo después ha sido montar exposiciones, siempre ha sido montar exposiciones, y cuidamos mucho
esa puesta en escena de la exposición, ¿no? Y siempre me ha preocupado que esa puesta en escena era importante. No se cuelgan las cosas de cualquier manera, ¿no? Me he tenido que pelear con muchos artistas por eso, ¿no? Porque a la hora de montar, y decir, aquí esto es un batiburrillo, vamos a ordenarlo, vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no? Vamos a cambiar el orden, vamos a buscar una manera de que el discurso tenga coherencia, ¿no? Y es verdad que siempre me ha preocupado mucho eso y he sido muy exigente con cómo muestro el trabajo y de qué manera, ¿no? So I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of our shoes are all worn down. The time for sleep is now. It's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. Heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, I'll follow you into the dark. Fernando, ¿por qué la escultura? O sea, en Bellas Artes estudias de todo un poco, bueno, sí que te puedes especializar en un ámbito. No sé pintar, ¿no? No, es broma, es broma. No es que no sepa pintar, lo que pasa que quizás es porque, o sea, realmente empieza como una casualidad. O sea, sí, porque para mí la Facultad de Bellas Artes era un lugar que me permitía trabajar. O sea, hay unos talleres extraordinarios, ¿no? Con grandes caballetes, que puedes hacer obras grandes, ¿no? Era un espacio donde te permitía, ¿qué quiero hacer? Aquí lo puedo hacer, exactamente, hacerlo, claro, ¿no? Y además tenía siempre a alguien cerca que te podía ayudar y tal, ¿no? Y claro, cuando yo ya, eso, pues, desde el segundo año que estoy en Sevilla, yo ya quiero tener un espacio para trabajar, ¿no? Claro. Entonces ya en casa me compro un caballete, no, me lo regalaron, un caballete esto grande y tal, me regalaron un caballete, pues ya tenía yo mi caballete allí, ya pintaba y tal, ¿no? Entonces cuando me empiezo a plantear que tengo que coger una especialidad, que eso es cuarto de carrera, ahora creo que es distinto, pero sí, en esa época los 2 últimos años era la especialidad, y tengo que decidir qué hago, digo, bueno, yo cojo escultura, porque es lo que no puedo hacer en mi casa. Porque para hacer escultura necesitas herramientas, claro, un taller en condiciones, levantas polvo, haces ruido, en fin, era demasiado. Dije, esto no lo puedo hacer en mi casa, esto lo tengo que hacer. Digo, bueno, pues entonces cojo la especialidad de escultura porque eso es lo que puedo seguir haciendo allí, que pintar ya puedo pintar en casa, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto empiezo a hacer escultura me doy cuenta de que mi discurso, lo que yo quiero contar, lo consigo mejor a través de la escultura que a través de la pintura, ¿no? El arte, no todas las artes son iguales y cada técnica tiene sus maneras, ¿no? Y yo he buscado, eso no quiere decir que no haya pintado, he seguido pintando, claro, he hecho muchas cosas en 2 dimensiones, que no deja de ser un poco la diferencia clara entre la pintura y la escultura, pero la escultura me permitía llegar a lo que yo quería contar y cómo lo quería contar, ¿no? Y poco a poco pues me fui haciendo más escultor, a lo mejor la especialidad pues me llevó a meterme mucho en técnicas escultóricas y a descubrir que ahí había algo que me inquietaba más, ¿no? Que me era más cómodo, ¿no? Que si llega a ser más cómoda la escritura habría acabado escribiendo, ¿no? Yo creo que cada uno cuenta las cosas desde donde se siente cómodo para contarlas, ¿no? Siempre, después de cualquier disciplina artística, hay algo que se quiere transmitir, una información, un mensaje, un concepto. Un concepto. ¿Qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Con cada exposición algo diferente? ¿Con cada escultura algo diferente? Yo te podría hablar quizás de cuáles han sido esas cosas que me han inquietado y esas cosas que he contado, ¿no? Pero creo que no hay nada concreto. Yo creo que los artistas
tienen de alguna manera una obligación de contar algo, Sí. de ser parte del cambio social y histórico. De hecho, son los creadores de las nuevas ideas. Por eso se les llama artistas y se les llama creadores, ¿no? Porque son los creadores de las nuevas ideas. Y no quiere decir con eso que yo ya haya creado nuevas ideas. Yo me alimento de otras y lo que hago es transformarlas, ¿no? Y esa transformación continua es la que nos lleva a... Entonces, ¿qué es lo que queremos contar? Pues, hablamos de muchas cosas, ¿no? Son cosas que nos inquietan y yo qué sé, mi obra pues ha estado vinculada a muchas cosas. Quizás de las cosas que durante más tiempo he hablado estaba muy vinculado a la arquitectura, ¿no? Que te decía antes, esa inquietud que tengo, ¿no? Y es porque empecé a hablar mucho de los espacios que habitamos, ¿no? Y cómo los habitamos, ¿no? Cómo son esos espacios que habitamos, y empieza haciéndolo de una forma muy simbólica y acaba haciendo una cosa mucho más conceptual y con un discurso mucho más claro, ¿no? Cuáles son los espacios que habitamos, cómo los habitamos, ¿no? Y empieza a hablar de los espacios que habitamos, y ya no hablo solamente de la casa, de cómo tú la tienes o cómo la quieres, ¿no? Sino también una cárcel, un hospital, una residencia, ¿no? Son lugares que tenemos que habitar, ¿no? O la propia calle, o un puente, ¿sabes? Son los lugares que tenemos que habitar, ¿no? Y cómo esos lugares se transforman o cambian, ¿no? Y cómo cambian dependiendo de las culturas o dependiendo de qué es lo que tienes alrededor para construir tu espacio habitable, ¿no? Entonces empiezo a hablar sobre esas diferencias, empiezo a construir esculturas que tienen que ver con la construcción, con la manera de construir, o bien simbólicamente o bien porque son los lugares de lo que quiero hablar, ¿no? Y hay mucha relación con eso, ¿no? Con esa manera de entender la arquitectura, ¿no? Me he inventado arquitecturas también para crear nuevas formas, ¿no? Y realmente no quería crear un espacio o quería hacer una maqueta de un espacio arquitectónico, sino utilizaba la arquitectura de una forma simbólica, ¿no? Utilizaba los puentes, los acueductos, las torres y tal, y estaba hablando más de comunicación que de espacio habitado, ¿no? Entonces era una manera de decir, bueno, los puentes comunican, entonces hablo de comunicación. Las torres son lugares que señalan dos puntos y hablo de la comunicación, ¿no? El emisor y el receptor, ¿no? Algo que hacéis vosotras, ¿no? Esa manera, y eso lo hacía a través de símbolos, ¿no? Torres, puentes, depósitos, porque es donde se almacena un depósito, es el lugar donde se almacena algo, ¿no? Y yo utilizaba los depósitos, los silos, como el lugar donde se puede almacenar el conocimiento, ¿no? Que no deja de ser una manera también de comunicar. Está ahí para que alguien lo coja y lo pueda utilizar, ¿no? Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would... ¿Una exposición que te haya cautivado, de las que tú has puesto, con la que te quedarías, una obra, o una exposición que te gustaría hacer en un futuro, pero que por lo que sea todavía no ha llegado? Las del futuro no te puedo hablar porque esas nunca llegan hasta que llegan. O sea, que no te puedo decir ¿Pero tienes mucho, algún pero sí. proyecto ahora en mente? Bueno, es que yo no tengo... O sea, mi trabajo es como un continuo, ¿no? O sea, yo voy
una idea surge de otra y salvo que haya un vacío en medio por algo, porque haya dejado de trabajar mucho tiempo y entonces surge algo nuevo casi siempre tiene una relación con lo anterior y van como evolucionando, ¿no? Y bueno, no estoy en ningún proyecto en concreto, pero sigo trabajando en lo último que he estado haciendo, que fue una exposición que hice en Huelva, que era se llamaba Arrastrando Piedras, y eso es lo último que he hecho como exposición, como proyecto mostrado al público, y es donde estoy ahora dándole vueltas a continuar estoy continuando en esa línea, ¿no? No sé si acabará teniendo relación o no, pero va por ahí, ¿no? Y Arrastrando Piedra hablaba sobre el desarraigo, sobre las personas que tienen que trasladarse y tienen que arrastrar de sí pues el peso de dónde somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Y surgió todo a raíz de una instalación que hice aquí en la Sierra, en Val del Arte, que es un centro de arte que hay en Val del Arco, que lo lleva Verónica Álvarez y Manuel, su compañero, y allí hice una instalación en un alcornoque, que eran unas piezas que colgaban y tenían unas raíces por debajo, ¿no? Y quería hablar sobre el desarraigo, empecé a hablar hablando de eso, ¿no? Eso me llevó después a la exposición que hice en Huelva, en la que ya lo que se veían pues eran maletas con raíces, eran maletas con piedras colgando, estanterías con raíces, donde por debajo de la estantería están las raíces y por encima hay objetos que yo vinculaba al recuerdo, ¿no? Un portarretrato, sin retrato, una radio que te hace recordar lo que oye, las voces de tu tierra, ¿no? Y un jarrón sin flores, ¿no? De ese recuerdo de lo que hacías en casa. Y en ese fue el último proyecto en sí, ¿no? Yo todo, antes me decías que exposición, digo, mira, para mí todas tienen esos valores, ¿no? Es verdad que algunos montajes y algunos trabajos me han emocionado más. Por ejemplo, dime alguno que te haya Bueno, pues emocionado. esto lo que tiene que ver con este collage de cielos que tenemos aquí detrás, ¿no? Sí. Que fue un proyecto que se llamaba Habitar el cielo, deshabitar el suelo. Y fue una historia que surgió a raíz de que me invitaron a participar en el Colegio Público de Benagalbón, que es un colegio que tiene un proyecto de arte y escuela muy interesante, que lo siguen haciendo, espero que dure muchos años. Y en ese colegio lo que hacen es que a lo largo del curso invitan a tres artistas, uno por trimestre, invitan a 3 artistas a que hagan una propuesta de sala, es decir, una propuesta en la que tú tienes la sala y te dicen qué es lo que quieres hacer aquí y puedes plantearlo como tú quieras, puedes llevar tú a otros artistas, puedes hacer una instalación, colgar tu obra o desarrollar algo progresivo o de participación como tú quieras, ¿no? O sea, es muy contemporáneo. Y entonces yo presenté un proyecto que se llamaba, así como te decía, Habitar el cielo, deshabitar el suelo. Y yo lo que provoqué es que los niños del colegio hicieran muchas casitas de barro sin cocer, que de hecho se pusieron algunas todavía con el barro fresquito. Pero yo no trabajé directamente con los niños, yo trabajé con los profesores, les conté la historia, qué era lo que quería hacer, tal, ¿no? Les enseñé a hacer las casitas de barro, que era una cosa muy sencilla, muy básica, de 4 paredes, un tejado y ventana. Y bueno, se llegaron a hacer 1500 casas 1500 casas hicieron los niños del colegio. Me dijeron, ¿cuántas casas quieres hacer? Y digo, mira, si llenamos toda la sala, mejor, ¿no? Claro. No conseguimos llenarla, pero porque 1500 casas así de 10 o 12 centímetros, claro, lo que ocupan es un espacio nada más. Y esas casas rodeaban unas esculturas unas esculturas mías, que eran unas esculturas muy altas, ¿no? Entonces las esculturas altas simbolizaban ese espacio ideal donde queremos vivir, ¿no? Ese lugar que buscamos para vivir y que lo cuidamos, lo respetamos, respetas el entorno, lo haces respetando el entorno. Aquí en la Sierra hay mucha gente que se ha venido a vivir así. Y las casas esas que hicieron los niños, que yo ya se lo decía de antemano, que era lo que pretendíamos, claro, era la invasión inmobiliaria que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo allí en la Sarquía, en Málaga, ¿no? Entonces fue muy emocionante ver cómo funcionaba, ¿no? Y claro, después
los profesores, los del grupo de trabajo del centro de profesores de allí de la Sarquía, lo que hacían era que elaboraban fichas didácticas para todos los niveles, desde los más pequeñitos hasta los padres y las familias, ¿no? Y para que pudieran entender la obra y pudieran trabajar sobre ella, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no? Cómo me iba llegando la información de lo que hacían, ¿no? Y todavía sigo en contacto con ellos porque me pareció un trabajo muy curioso, muy interesante, ¿no? Sobre todo también por acercar el arte a los colegios, ¿no? Más allá de lo que se pueda acercar diariamente, ¿no? Claro, sí, yo es algo que siempre me ha parecido un poco extraño, ¿no? O sea, que lo importante que es el arte para la formación social, o sea, para la formación y para la educación que tenemos y para entender la sociedad, y lo poco que se le da, la poca importancia que se le da dentro de los colegios. Sí. Y cuando se le da importancia, se le da desde el punto de vista histórico, es decir, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Y qué valor ha tenido eso, ¿no? Pero no qué valor puede tener lo que hagan esos niños, ¿no? Y qué vinculación tienen ellos, ¿no? Es más, muchos de esos niños que conocen incluso hasta Picasso, y ya es mucho, llegar hasta ahí es demasiado en la educación artística, y sin embargo no saben después, o sea, no llegan muchas veces no llegan a entender ni siquiera obras que serían mucho más entendibles por el tiempo que lleva y por el tiempo que llevamos estudiándola, ¿no? No la llegan a entender, o sea, no llegan a entender por qué, yo qué sé, por qué Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, qué relación hay en eso y qué, o sea, no, qué bonito es, ahí se queda, ¿no? Cuando el arte es mucho más que eso, ¿no? El arte hay mucho más muchísimo más, ¿no? Y en la obra de la Capilla Sixtina hay mucho más que una obra bien ejecutada, ¿no? Y no solamente está hablando de lo que se habla en la Capilla Sixtina, que era lo que le pedía el Papa a Miguel Ángel para que lo hiciera, ¿no? Sino él estaba haciendo y cambiando la historia del arte y cambiando cómo se va a entender el mundo después, ¿no? Porque es el Renacimiento y es muy importante. Y eso se entiende cuando tú estás vinculado al quehacer artístico. Y hay que tener esa relación con el arte, ¿no? Y eso no se hace en los colegios, ¿no? No se vincula, o sea, se enseñan a los niños a dibujar una flor y no le enseñan ni siquiera a dibujarla bien. Eso ya es un fallo. Pero es que después no se le enseña a ser creativo. Claro. No, pinta tú tu flor. No pintes la flor que yo te doy en una estampita, pinta la tuya, ¿no? Entonces, claro, para mí eso me inquietaba mucho y eso es un trabajo que en Benagarbón se estaba haciendo muy bien, ¿no? O sea, tú entrabas en ese colegio y estaba el colegio entero lleno de retratos, de dibujos, de cosas hechas por niños y tal, ¿no? Entras tú en otro colegio que haya eso, ¿no? Que haya esa relación tan directa con la creación, ¿no? Me consta que aquí en el colegio de aquí sí se hacen bastantes cosas, ¿no? Pero estamos años luz todavía de lo que debería de ser, ¿no? A lo que podemos llegar, pues sí. Bueno, Fernando, estamos aquí muy a gusto con un vientecito que seguro que lo has notado, ¿verdad que sí? No sabemos lo que pasará a las 2 o a las 3 de la tarde. Nos vamos a ir a un lugar que también puede ser tu segunda casa, seguro, que es la Factoría Cultural, donde Fernando Bono tiene su taller de escultura. Nos vamos para allá, si te parece, seguimos charlando un poquito. Vale, estupendo, aunque ya las clases han terminado y tal, puede ser que allí encontremos a alguien trabajando o que pueda acompañarnos. Down, the time for sleep is now. It's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy sides. If there's no one beside you when your soul embarks, I'll follow you into the dark, and I'll follow you into the dark.
Bueno, nos hemos venido a la Factoría Cultural, donde imparte aquí en esta clase el taller de escultura Fernando Bono. Además, tenemos la compañía de dos de sus alumnas. Fernando, bueno, nos hemos quedado un poco en esa parte de Sevilla, con tus estudios, esas exposiciones primeras, colectivas que pusisteis y también alguna individual. Cuéntanos aquí, a partir de este momento, ya cuando sales de la carrera, ¿a qué te empiezas a dedicar ya más laboralmente, ¿no? en el trabajo? Bueno, mi primera intención al acabar la carrera, como ya tenía además, había montado un taller con Jorge Arévalo, un taller de escultura, estábamos ya produciendo obra nuestra, todo eso antes de acabar la carrera. Pues mi primera intención fue, yo voy a ser artista, me voy a dedicar a esto, voy a hacer mis obras, voy a intentarlo, ¿no? La verdad es que fue un año muy productivo y estuve, pues eso, yo terminé en el 89 y estuve hasta el 91 con el taller en Sevilla trabajando exclusivamente en eso, intentándolo. Haciendo exposiciones, mandando obras a concursos y a premios e intentando que mi obra se moviera y se conociera, ¿no? Claro. Ya empecé a detectar que eso no era, que vivir del arte y de mis esculturas no iba a ser fácil y bueno, no he dejado nunca de hacer esculturas, pero ya lo que hice fue irme me buscaron desde Diputación en Huelva porque acababan de abrir una sala, estaban buscando a alguien que coordinara la sala de exposiciones que acababan de abrir y me hicieron un contrato de 6 meses para ver si poníamos la sala en marcha y me fui a Huelva a trabajar. Eso ya dio pie a tener continuidad, ahí me hicieron otro contrato ya de técnico de cultura y estuve 10 años trabajando con Diputación, pues llevando sobre todo las actividades de artes plásticas y de música y haciendo programas para la provincia. Fue una época estupenda además en los 90 de crear el área de cultura de la Diputación, que entonces era como un ente que funcionaba de cara a que un ayuntamiento necesitaba algo y lo buscaba, y se pusieron en marcha proyectos muy interesantes en los cuales participé de crear programas provinciales de actividades que se pudieran mover por los pueblos, el programa se llama los programas municipales de cultura, que era proponerle a los ayuntamientos que hicieran su propia programación y la Diputación les asesorábamos, les ayudábamos y tal, y el programa de técnicos de cultura también que se puso en marcha en esa época y que fue también muy interesante a nivel provincial, ¿no? Y a nivel crear cultura en la provincia, que era algo que era muy desigual, ¿no? Y un poco se unificó el trabajo en la cultura en la provincia y fue una época muy interesante y muy gratificante, ¿no? A nivel crear cultura desde la administración, Claro. ¿no? Ya en los últimos años eso ya estaba en marcha, ya se volvió algo demasiado monótono, demasiado que yo ya no me sentía tan bien, salvo lo que era la programación en la sala de exposiciones, que sí seguí teniéndola, y las becas Daniel Vázquez Díaz, que se crearon también en la etapa en la que yo estuve allí, y ya decidí que no, que yo tenía que cambiar, que yo quería seguir haciendo cultura, que quería haciendo proyectos, que quería algo más dinámico, y entonces en cuanto tuve oportunidad de salir de la Diputación bien, para que fuera lo más cómodo para todos, pues me me vine a vivir a la Sierra, fue en el año 2001. ¿Agua fría? No, Agua Fría no, bueno, sí, cuando me vine a Agua Fría, exactamente. Sí. En Agua Fría ya tenía yo una casa que la compré en el 94, me compré una casa y la estuve arreglando yo. Vendí esa casa, que era muy pequeñita para vivir con la familia, yo ya tenía 2 niñas y necesitábamos una casa más grande, y compré otra casa allí en Agua Fría, más grande, donde pude montar mi propio taller allí, y me vine a trabajar, empezamos a trabajar en Santa Ana la Real, con otros 2, o sea, con 3 socios, yo y 3 más, montamos una sociedad, Diabolo Producción Cultural, y estuvimos trabajando juntos durante 8 años, haciendo todo tipo de proyectos culturales,
moviéndolo, trabajamos en Huelva, Sevilla y donde nos llamaran. Hemos trabajado en otras partes, en Jaén, en Granada, en fin, nos hemos movido por muchos sitios y haciendo cultura para las instituciones, ¿no? Eso era como trabajar al revés, era trabajar para las instituciones que ya empezaban a demandar a la industria cultural pues que tuviera un proyecto, que fuera, los proyectos se diseñaban más desde fuera que desde la propia administración, y fue esa etapa. Y después en el 2008 empezamos a tener planteamientos distintos de lo que queríamos como empresa, y entonces nos separamos. Los otros dos socios se quedaron con Diablo Producción Cultural, y Eva, mi compañera, y yo, que los dos éramos socios también, montamos Pájaro en Mano. Y empezamos con un proyecto nuevo, que era en el que intentábamos generar una cultura más en el lugar donde vivíamos, aquí en la sierra, aunque hemos trabajado igualmente en otras partes. Y además empezamos a elaborar proyectos propios, ¿no? O sea, proyectos que los poníamos nosotros en marcha, aunque después tuvieran financiación de la administración o de subvenciones y tal, ¿no? Pero era darle un poco la vuelta, ya no era la administración la que nos pedía que era lo que querían hacer, sino éramos nosotros los que proponíamos los proyectos, ¿no? Propia, ¿no? Claro, exactamente, diseñar nosotros mismos los proyectos desde el principio, o sea, que queremos hacer, entonces intentar buscar la alianza con la administración, que siempre es necesaria en la cultura. Hubo una época en la que no existían presupuestos de cultura. Eso es. Yo desde el ámbito donde yo trabajé, que fue la Diputación, lo que se intentó hacer con los municipios era que los municipios tuvieran un presupuesto asignado para la cultura, es decir, que invirtieran un dinero para la cultura, y durante una etapa que fueron los años 90, e incluso el 2000, pues hasta el 2010 o así, ha habido mucho dinero en cultura, o sea, todas las administraciones han invertido dinero en cultura. Eso no quiere decir que estuviera bien diseñada o que se estuviera haciendo bien la cultura, desde mi punto de vista. Claro. O sea, pienso que la cultura, como tú has dicho, ha evolucionado, eso es evidente, pero quizás sí pienso que las administraciones se han estancado en una manera de hacer cultura, ¿no? Que es, hago la cultura y aquí tenéis la cultura, pueblo, aquí tenéis cultura, ¿no? Cuando yo lo que creo es que la cultura debería de haber evolucionado a que sea haya una relación mucho más directa con la gente. La cultura ya no es solamente la parte de difusión, hay que producir, hay que formar y tal, ¿no? Entonces, pienso que la administración se ha estancado y ha dejado de generar y de ser creativa dentro de la cultura, ¿no? Vale. En los años 90 hubo una etapa muy creativa, pero no había nada, entonces cualquier cosa que hiciera se notaba mucho, mientras que después la administración se ha acomodado, por decirlo de alguna manera, en que ya teníamos los programas, ya tenemos las cosas hechas, ya está todo creado y no se genera, o se genera poca, no tampoco hay que faltar a la verdad, que se genera es poco creativo en la cultura. Innovación, exactamente, hay que generar nuevos proyectos, nuevas ideas y esas ideas hay que buscarlas en los artistas, en el arte y en la producción, ¿no? En producir nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevas maneras de hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde yo pienso que y sobre todo en las zonas rurales y tal, donde estamos en una situación que dice, bueno, ¿qué hay aquí de cultura, no? O sea, estamos en un pueblo donde de verdad hay cultura y esto es como una mancha, es como una gotita, ¿sabes? En la cultura, y te estoy hablando a nivel provincial, que es lo que yo conozco mejor, ¿no? Que es donde he trabajado más, ¿no? Y Aracena es una excepción dentro de lo que es la cultura y la programación cultural, ¿no? Claro. Aquí en este pueblo, después de todo, se forma a la gente y hay muy buena formación, se difunde muy bien la cultura y todas las artes, y hay, bueno, a nivel de teatro y de música es espectacular lo que hay aquí en Aracena, y incluso se produce cultura, ¿no? Aunque sea desde la formación, ¿no? Que se hacen producciones de música, se hacen producciones de teatro, ¿no? ¿Qué faltaría? Pues a lo mejor pensar de otra manera en cómo la cultura llega al pueblo y cómo se generan esos espacios culturales, ¿no?
que pienso que es donde hay todavía algo ahí que hay que hacer y que hay que avanzar. Sí. Aquí en la Factoría Cultural, en esta clase, en este aula, donde vosotros trabajáis el arte, la escultura, el modelado. Cuéntame, ¿cómo son estas clases? Mira, yo tengo una manera de entender este tipo de formación, porque lo que se busca aquí no es... o sea, lo que yo trato de hacer aquí no es enseñarte para que seas un artista, sino cómo los alumnos se vinculan al arte y a la creación desde sus propias inquietudes creativas y artísticas, ¿no? Entonces, yo no lo dirijo tanto a esta es la técnica y tiene que ser así, 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 sino que en base a tus posibilidades, tus intereses en el arte y tal, yo te voy acercando a esas técnicas, ¿no? Aunque aquí básicamente lo que se da es modelado, porque no hay posibilidades para mucho más, yo lo he llamado taller de escultura y modelado, ¿no? Porque me interesaba que los alumnos se fueran acercando a la escultura de una forma general, ¿no? Y que fueran descubriendo que hay otras técnicas y otras maneras de hacer escultura. Ha habido algunos alumnos que lo han hecho, pero en general casi todo lo que trabajamos es el modelado. Un día a día, bueno, aquí llegamos, Fernando es un hombre muy abierto, muy respetuoso con las inquietudes de cada uno, nos deja libremente que decidamos lo que queremos hacer, pone a nuestra disposición todo lo que tiene de libros para que veamos, nos va formando eso a lo largo del año o del tiempo, nos va formando en lo que es la escultura actual, nos trae vídeos, charlas, pero a la hora de empezar a trabajar ahí tenéis el barro, hacer lo que queráis. Él, en todo caso, si titubeas te puede dar alguna idea y luego lo que hace es guiarte, sacar todo lo bueno que tú puedas tener, respetando siempre tu estilo y tu decisión y dando el toque maestro siempre. Y estamos aprendiendo constantemente, o sea, no hay una clase formal, no hay una enseñanza concreta, hay un dejar hacer, dejar expresarnos, nos va dando indicaciones, está pendiente de lo que hacemos. Ahora él está a lo mejor haciendo otra cosa, pero no deja de estar pendiente. Si lo llamamos te atiende inmediatamente y siempre te hace pues, una indicación que es para ir mejorando. Nos da, por supuesto, enseñanzas no formales, repito, de técnicas, claro, para que sepamos empezar realmente a manejar bien el barro, saber los entresijos de lo que es hacer una pequeña escultura. Yo estoy encantada. Otra cosa importante del taller es el espíritu de colaboración que hay entre todos nosotros. No hay ningún tipo de competencia, sino simplemente ayudar. El que tiene una idea la da, y a la hora de terminar las obras nos ayudamos los unos a los otros. Si uno maneja mejor una cosa, a lo mejor lo termina, o si tiene una idea porque lo ha visto en internet en un tutorial, o lo ha aprendido, lo sabe de otro lado, todo está sobre la mesa a disposición de todo el mundo, por parte de nosotros mismos también, con lo cual el clima es increíble. Otra cosa que a mí me gusta contar cuando vienen alumnos a interesarse por el taller es que o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero una es que a mí me gusta trabajar de forma colectiva, es decir, que aparte de que yo hago un trabajo muy personalizado con los alumnos, es decir, que cada alumno es uno y cada uno hace su propuesta y con cada uno trabajo de una manera, también me gusta generar obra colectiva, obra que de alguna manera te enseña tanto a trabajar de forma colectiva como a trabajar la obra de otra manera, ¿no? No solamente la obra que acabo y me la llevo y la expongo en un sitio, sino que pues llevamos varios años haciendo un mural que espero que este año se termine, que lo podamos instalar. Ya eso va a depender del ayuntamiento y será seguramente el mural, este mural servirá un poco como cartel anunciado de la Factoría Cultural. Que lo estamos... Engloba todas las artes, disciplinas artísticas que se desarrollan aquí. Claro, claro, un poco lo que nos propusimos era cómo hablar del espacio, que es un espacio cultural, donde hay formación de la más diversa,
porque no solamente están las aulas municipales ya más arregladas, como la de teatro o de pintura y de fotografía, sino que además aquí está escultura, que trabajamos de forma independiente a las aulas municipales, pero hay flamenco, hay tangos, hay baile, hay ballets, hay danza de distintos tipos, hay, bueno, incluso técnicas y trabajos que surgen nuevos, que duran a lo mejor, que son temporales, quiero decir que a lo mejor vienen a hacer, prueban y tal, y duran lo que han hecho cosas de danza del mundo, en fin, que hay muchas... Y el aula está muy abierta en ese sentido a las propuestas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensarlo, pues pensamos en cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo hemos hecho a través de la palabra. Hemos buscado palabras que estaban vinculadas a la cultura, no solamente desde el ámbito técnico, es decir, ahí aparecen palabras como el flamenco, la fotografía, la música, el cine, ¿no? Hemos metido incluso cosas que no hay aquí, pero era una manera de hablar de la cultura en general, ¿no? Pero también hemos metido palabras que se vinculan a la cultura de forma indirecta, o sea, no son ya las técnicas que se dan aquí en sí, sino que también hemos metido la voz, la luz, el color, ¿no? como palabras que se vinculan a la creación y a la cultura de forma general, ¿no? Fernando, ¿a este taller se puede apuntar quien quiera? Quiero decir, ¿hay diferentes niveles? Bueno, como es un trabajo muy personalizado y no hay muchos alumnos, ahora mismo puede entrar desde cualquier nivel. Antes hacíamos una diferencia entre tener un taller para niños, que funcionaba de forma totalmente distinta. Este año no ha funcionado por falta de alumnos, pero o sea, yo trabajo en todos los niveles. Yo tengo alumnos que están en proceso o sea, que entran aquí sin saber nada, y alumnos que están al mismo tiempo, en el mismo horario y a la vez, que tienen un nivel bastante alto y bastante bueno, que llevan ya muchos años trabajando, o no solamente conmigo, sino que venían ya con experiencia anterior, y creo que eso también sirve para formar, ¿no? El que haya... que de hecho yo lo noto, ¿no? Como unos alumnos se buscan a otros o como unos se ayudan a otros, ¿no? Y ahí todo, se mezclan los niveles. Si hubiera alumnos suficientes como para crear dos horarios con dos niveles distintos, pues sería en dos niveles distintos, que sería mucho más cómodo en general para trabajar, ¿no? Para funcionar. Y sí, apuntarse se puede apuntar cualquiera. En el ayuntamiento suelen tener la información. Ellos también dan un poco de difusión del taller y bueno, aquí en la Factoría Cultural siempre hay información, hay algún cartel puesto o algo con información para que la gente se apunte. Muy bien. ¿Es terapéutico? Yo pienso que sí. De hecho, ha habido gente que se ha apuntado con esa intención bueno, ha habido quien por falta de movilidad en las manos pues le venía bien y buscaban el barro como una manera de ejercitar las manos. Pero yo pienso que todo el arte es terapéutico, es decir, que los procesos creativos te hacen que tu cabeza entre en otra dinámica y en otra manera de funcionar. También el barro concretamente y el trabajo del barro es muy relajante, es muy introspectivo, entonces te relajas, te metes ahí y eso también ayuda a sentirte bien, a sentirte mejor. Y bueno, yo no sé mucho de terapias, pero pienso que sí, ¿no? Y espero que a la gente le esté sirviendo para ello, ¿no? A mí me ha servido. Es un placer estar con él aquí y fuera de aquí, como persona y todo su entorno familiar, su mujer, sus hijos, sus padres. Todo lo que conozco comunica esa serenidad ante la vida y ese buen hacer. Sabe sacar partido de todo. Si veis este caballo que hay detrás, puedo contar un secreto. Es un caballo hecho por un compañero, estaba ya muy disgustado, se le habían partido las piernas, en fin. Entonces la gran idea de solucionarlo así, que parece que está hecho adrede, el caballo metido en el agua. O sea, es el toque de genialidad que él le da a todo. Fernando, por último, preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? De tu conexión con el arte, del taller. Bueno, yo cuando estudié Bellas Artes pensaba que iba a acabar dando clases.
¿no? Porque la mayoría de mis compañeros han acabado dando clases en los institutos o en la universidad y tal, ¿no? Y pensaba que ese iba a ser mi fin, lo que pasa es que se me cruzó por medio el tema de la gestión cultural y acabé dedicándome a eso, y a eso me he dedicado siempre, ¿no? Y ha sido cuando monto el taller cuando redescubro que realmente el tema de la formación es algo que me gusta y que me parece muy importante dentro del arte y de la cultura, ¿no? O sea, que es importante que haya formación, es importante, y vuelvo a decirte que no es solamente la formación para ser un artista y de una forma profesional, sino el acercamiento al arte y esa formación para el pensamiento, ¿no? Y para que pensemos de forma creativa, de forma artística, ¿no? Que es una manera de generar que la sociedad sea mejor, ¿no? Y que tengamos mejores pensamientos, ¿no? ¿Pero tú con qué disfrutas? ¿Con eso? ¿Te gusta? Bueno, yo con lo que más disfruto es haciendo escultura y creando, pero como mi trabajo creativo es muy lento, muy pausado, y yo necesito mucho tiempo para elaborarlo, tengo muchos vacíos, mucho tiempo en los que no... Entonces, la formación lo que me ha hecho descubrir que esto me encanta y me gusta un montón, ¿no? Y bueno, y mis alumnas y mis alumnos me animan a que lo hago bien y ¿no? Entonces eso me da pie a que decir, claro, coño, yo quiero seguir con esto, a mí esto me encanta, ¿no? Me gusta, ¿no? La verdad es que sí, que me está gustando un montón. Con los niños también he disfrutado muchísimo, porque los niños tienen la mente clara y abierta, ¿no? Y viven, o sea, no tienen las influencias que tenemos los adultos de todo lo que nos rodea, en cuanto a qué es arte, cómo es y tal, ¿no? Y los niños son creativos, ya nacen siendo creativos, ¿no? O sea, no hay... Entonces, se va perdiendo con el tiempo. Entonces, trabajar con los niños es una cosa estupenda, ¿no? Porque trabajas con una libertad y lo convierten todo en un juego, y eso es súper divertido, y la verdad es que con los niños lo he pasado muy bien, ¿eh? Con los talleres con los niños. Fernando Bono, muchísimas gracias. A vosotras por estar aquí, claro. Dedicarnos este día, enseñarnos muchas cosas que hemos aprendido contigo, poner en valor esa relevancia al arte y bueno, en general por dedicarnos este rato. Muchas gracias a vosotras por mostrar sobre todo este espacio que para mí es importante ahora mismo y darlo a conocer a los vecinos. Muy bien, muchísimas gracias. Vosotros. Pues nosotros aquí, rodeados de arte y de artistas, despedimos nuestro programa de Entre Vecinos, el último de la temporada. Hacemos un descanso en estos meses de verano, pero en el mes de octubre volvemos. Estaremos aquí con nuevos programas de Entre Vecinos, conociendo a más vecinos y vecinas de nuestra localidad y sus aldeas. Nos despedimos, que pasen muy buen verano. Nos vemos en octubre. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we danced till 3, then she looked at me and showed a photo my baby girl.